Doy gracias al Señor por todo su amor y por toda su misericordia. En la mañana estuve en la iglesia de La Palmilla, aquí en la calle de La Palmilla, cerca de donde vivía la Virginia, ¿ah? Ahí cerquita. Estuve visitando la iglesia de La Palmilla. Yo cumplo una función de ser supervisor del Distrito Norte, donde hay 6 iglesias: la iglesia Renca, Templo Chacabuco, Villa Recoleta, la iglesia Betel ahí en La Palmilla, Nueva Esperanza ahí en Conchalí, y nosotros que estamos ubicados en Quilicura. El día de ayer también estuve presente en el evento de los niños, porque hay cadetes, hay adolescentes, hay niños, que se hizo un evento en la iglesia de Quinta Normal. Y tenía que ver con un evento también evangelístico de predicar. De hecho, a los niños me encontraba con la sorpresa que los dividían por grupo a los niños, a los adolescentes. Y en uno de los grupos, ¿no es cierto?, 13 personas aceptaron al Señor. En uno de los pequeños grupos anotaron sus nombres, ¿no es cierto?, y recibieron del Señor. Yo justamente afuera de la iglesia hay una feria los días sábados, así que yo me gané la feria con otro hermano y estuvimos entregando tratados y damos gracias al Señor porque también había gente que la llevamos y oramos por ella y que quedaron comprometidas para asistir hoy día domingo, a la reunión en aquel lugar, que era así como nosotros a las 6 de la tarde. Así que esperamos, ¿no es cierto?, que esas personas puedan llegar a la casa del Señor. Así que doy gracias al Señor. Eso me sucedió el día sábado. Y el sábado anterior estuvimos en Hipódromo Chile. Estuvimos en Hipódromo Chile con el evento de misiones, de evangelismo. Y el sábado que viene, para los que no saben, ahí está en Mauricio. Pero a lo mejor no va a estar el sábado, ¿no es cierto? No va a estar acá. Me imagino que se va para Valdivia, ¿no? ¿Va a estar acá? Entonces puede asistir al evento de varones. A ver, el evento de varones viene... Estoy equivocado, parece. ¿O no? Este sábado, si no me equivoco, que viene, hay un evento de varones. El Jeremy maneja inclusive, ¿no? No, ya, pero este sábado, si no me equivoco, hay un evento de varones. Y va a ser, ¿no es cierto?, en una de nuestras congregaciones. Así que para que podamos, va a ser allá en la cisterna, ahora que me acuerdo, en la cisterna. La pastora está mirando su agenda, ¿o no? Para ayudarme en la memoria. Así que para que el Toño, ¿no es cierto?, el Mauricio, ¿no es cierto?, y los varones, ¿no es cierto?, puedan estar en esa reunión de varones. Muy bien. Yo voy a tomar, cuando fui hoy día a La Palmilla, el pastor de La Palmilla me llamó dentro de la semana, antes del fin de semana, y me pidió que fuera para allá. Como yo tenía que visitar la iglesia, le había dicho ya con anticipación, cuando estuvimos aquí en una reunión de pastores, en un desayuno pastoral, estuvimos aquí un día sábado. Entonces yo le dije que tenía que visitar la iglesia de La Palmilla. Entonces él me dijo, yo le dije, ubiquemos un domingo, y el domingo pasado estuvo mi hijo predicando en ese lugar en La Palmilla. Yo no esperaba que él me invitara el siguiente domingo, ¿no es cierto?, porque él ya había tenido una visita de misiones. Pero me llamó y me dijo, pastor, quiero que vaya, ¿no es cierto?, a la iglesia nuestra y que en ese lugar pueda usted ministrar la palabra del Señor. Así que, y me dio un tema. Me dijo que este mes, ¿qué mes es hoy? ¿Hay algo este mes o no? ¿Se celebra algo, no? El Día del Padre, ¿no es cierto? Porque en mayo, ¿no es cierto?, fue el Día de la Madre. Entonces, para no ser menos, pusieron el Día del Padre también, ¿no es cierto? Así que pusieron el Día del Padre. Entonces él dijo lo siguiente: yo en la iglesia que administro, durante todo este mes de junio, vamos a hablar sobre el tema del Padre. Entonces él me dijo, pastor, lleve algo referente al Padre. Entonces
de repente se hace difícil para uno cuando le dan un tema, porque por lo general uno trata de ubicar el tema que uno, ¿no es cierto?, quiere llevar. Entonces, cuando le dan un tema, uno tiene que buscar un tema para llevarlo. Entonces, yo tomé, ¿no es cierto?, Lucas, algo muy conocido, capítulo 15, versículo 11. Ahí lo puede poner a lo mejor en la pantalla. Lucas capítulo 15, versículo 11, habla sobre la parábola de ¿quién? Del hijo pródigo. Muy conocida para todos nosotros. Muy conocida. De hecho, alguna vez un pastor se reía en un programa radial y decía lo siguiente: los pentecostales siempre hablan de Zaqueo, bájate del árbol. Y entonces, como diciendo, el único tema que tienen, ¿no es cierto?, es Zaqueo, bájate del árbol, o hablaba así como refiriéndose que hay temas que son muy repetitivos. Bueno, este es un tema, sí, que es muy repetitivo, pero es un tema conocido y es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con lo que es el Padre. Muy bien. Hace tiempo atrás escuché una historia de amor, un tanto distinta a otras historias que usted ha podido escuchar. Un chico se enamoró de una joven mujer, pero se enamoró de una joven mujer de la vida. Él es un chico formado en una buena familia y con una educación basada en valores religiosos. Aún así, este joven eligió casarse con una chica que a la vista de la sociedad no tenía valor alguno. Ellos tenían hijos y le ofrece este joven una vida digna a esta joven, que era una joven de la vida. Le ofrece una vida digna, pero al parecer, ¿no es cierto?, esta joven tenía 2 hijos, de los cuales no eran de aquel joven, y llegaron a tener 3 hijos. No son hijos de él, ¿no es cierto?, estos 2 hijos, pero este joven decide casarse con esta joven de una muy mala reputación en medio de la sociedad en que él vivía, porque esta joven era una mujer o una joven de la vida. Pero a él no le importó eso, no le importó, porque lo que quería hacer él era amar a esta joven, protegerla, cuidarla y vivir siempre con ella, que era su gran amor. Al cabo de unos años, esta joven abandonó a su esposo y abandonó a sus 3 hijos. Y se fue nuevamente a vivir la vida que en la antigüedad había vivido, que era vivir, ¿no es cierto?, en medio de la prostitución. Entonces esta joven, en algún momento, ¿no es cierto?, tuvo problemas grandes económicamente y comenzó a tener grandes endeudamientos y grandes conflictos y grandes problemas. Pero este joven, que había sido su esposo, la amaba. Y fue y la buscó. Y pagó la deuda de esta joven y la trajo de vuelta al seno de su casa, al seno de su hogar, para entregarle y darle una vida digna. Y esta es la historia de un profeta. ¿Cómo se llama este profeta? Osea. En el Antiguo Testamento, Osea. Es la historia de un profeta que Dios le mandó que amara a una mujer que todos despreciaban. Y eso muestra la gracia del Señor Jesús, la gracia de Dios, porque en la gracia de Dios todas las personas pueden alcanzar, tener comunión con Dios y pueden ser recibidas por Dios
como hijos e hijas. Entonces vamos a centrar la palabra ahora en esta historia conocida del hijo pródigo. Capítulo 15, versículo 11, que está ahí, vamos a leerlo y vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor Jesús. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y oyó las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera y ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas él era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre, quiero darte muchas gracias. Quiero bendecirte, adorarte y glorificarte en esta noche por Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Le puedo pedir si me pueden cortar ese? Porque el vientecito me da acá. Entonces con el de allá a lo mejor podemos combatir. Muy bien. Todos conocemos esta historia. Amén, ¿no es cierto? Esta historia. Muy bien. Es impresionante esta historia. Como les decía, como este es el mes del Padre, el tema tiene que ver con el Padre. Tiene que ver con el Papá. Tiene que ver con el Padre Celestial. Tiene que ver con las características de Dios como Padre. Este Padre es un Padre amoroso, compasivo, misericordioso.
Como dice la Escritura, tardo para la ira y grande, ¿qué? En misericordia. Que extiende su diestra sobre la vida de sus hijos. Y cuando vemos la historia que nos cuentan en estas sagradas escrituras, en esta parábola, para darnos a entender lo que Dios quiere compartirnos, nos habla de esta historia conocida para nosotros de la vida de este hijo pródigo. Dice que también, dijo un hombre, tenía 2 hijos. Este hombre amaba a sus 2 hijos. Algunos dicen que estos 2 hijos representan la gracia y la ley. Y estos 2 hijos, a quien él amaba profundamente en su corazón, él daba todo por él. Porque la misión de la iglesia, ¿sabes cuál es la misión de la iglesia? Es expresar a Dios. ¿No es cierto? Porque la iglesia es la sal de la tierra y ¿qué más? Y la luz del mundo. Por lo tanto, la expresión de Dios son los hijos de Dios. Entonces el llamamiento es que nosotros expresamos a Dios, que la función de la iglesia es ser sal y luz, que quiere decir que también tenemos que expresar a Dios, que Dios debe verse en el corazón de cada uno de nosotros, en los actos o en las cosas que hacemos, aunque no somos perfectos y tenemos debilidades y tenemos problemas y dificultades. Entonces este padre ama a sus hijos, pero sus hijos deben ser la expresión de un padre. Por lo tanto, la iglesia es la expresión del padre. Por lo tanto, cuando uno tiene hijos, los padres tienen la función de transmitirle a sus hijos los principios y valores que Dios les ha enseñado. ¿A quién? Al padre. Así que la misión del padre es transmitir principios y valores que el padre tiene, que los ha adquirido de parte de ¿quién? De Dios. Así que el padre debe transmitir principios y valores. El padre debe ser en alguna medida un ejemplo a seguir por el hijo. El modelo que debe seguir el hijo no es el vecino de al lado, no es los compañeros de trabajo, sino que el modelo que debería de seguir debe ser su padre. Debe ser su padre. Por lo tanto, cuando este hijo en un momento le pide la herencia, por eso que este hijo dice, y el menor de ellos dijo a su padre, versículo 12, dame parte de los bienes que me corresponden, y le repartió ¿qué? Los bienes. ¿Qué es lo que hace este joven? Le pide la herencia, le pide los bienes. ¿Cuándo se pide la herencia y cuándo debe pedirse los bienes que son herencia de los padres? Cuando el padre muere. Cuando el padre muere, deja herencia. En la cultura pasada, en esta historia, las propiedades que tenía el padre eran tierras. La tierra de los hombres en aquella cultura y en aquella época representaba la vida y el valor delante de la sociedad en la que vivía el padre. El padre y la familia era una familia de renombre y era reconocida y valorada por la sociedad de acuerdo a la tierra que él poseía. Entonces, cuando el hijo le pide la herencia, que parta la herencia en 2 y que le corresponde la herencia a él, se lo pide en vida. Esto significa, en alguna medida, que al pedirle la herencia a su padre ante la sociedad iba a perder respeto y valor en medio de la sociedad porque él perdería aquella tierra. Y eso sería prácticamente para la vida del padre una afrenta en medio de la sociedad. Afrenta que no consideró el hijo, que no le importó al hijo pedirle la herencia a su padre en vida. Pero aún así, el padre que amaba a su hijo le entregó ¿qué? Los bienes. Como el padre amaba a su hijo, le entregó los bienes, le entregó la herencia
que debería corresponderle cuando él muriera. Por lo tanto, la herencia se la entregó. Se la entregó porque él amaba a su hijo y porque en alguna medida, cuando el padre le entrega la herencia, el padre tiene que mostrar que este hijo tiene que cuidar la herencia que el padre le da. Y cuando le da esta herencia, lo que hace el padre, lo que hace el hijo, es malgastar esta herencia. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, dice, le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando este joven que prepara a él, porque se da cuenta de la realidad que está viviendo, alejado del padre, habiendo malgastado toda la herencia, reflexiona en la vida. Y esto es una reflexión en la vida de todo hombre y mujer que en algún momento ha estado también en el seno de la iglesia o en la casa del Señor. Yo me recordaba de la historia del Julio Avilés. Bueno, un gran porcentaje de nosotros conocimos al Julio Avilés. Conversando yo un día con él, usted sabe que él estaba metido en la droga. Bueno, las vecinas deben saberlo. Y estaba metido profundamente en la droga. Y dice que cuando él estaba metido en la droga, aunque él tenía alguna enseñanza de la palabra del Señor, dice que él luchaba en contra de la droga y decía: Señor, sácame de la droga. Y él estaba ahí drogado, pero estaba, como dice la Escritura, haciendo una reflexión de la condición en que él se encontraba por causa de la droga. Y es una reflexión que hace también el hijo pródigo de la condición en la cual se encuentra por haber abandonado la casa del padre. Y entonces dice que el Julio Avilés dice: Señor, sácame de esta condición, hasta que llegó el tiempo en que el Señor lo liberó, ¿no es cierto?, de la esclavitud, de la adicción, de la droga. Y en esta reflexión que hace el hijo pródigo, dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de ¿qué? De tu jornalero. Hazme uno de tu jornalero. Muy bien, ¿cuál era la función del jornalero? No le dijo al padre: hazme uno de tus siervos, sino le dijo: hazme uno de ¿qué? De tus jornaleros. ¿Cuál era la diferencia entre el siervo y el jornalero? Que pudo haberle dicho al padre: Padre, hazme como un siervo tuyo. Y le dijo: hazme como un jornalero. La misión del jornalero en aquella época es que el jornalero no vivía en la propiedad del padre, sino que el jornalero venía a trabajar todos los días y tendría que abandonar la casa del padre. El siervo vivía en la casa del padre, trabajaba con el dueño de la hacienda, de la propiedad. Estaba en aquel lugar. Era un hombre de confianza, el siervo.
Y así lo señala las Sagradas Escrituras, porque de hecho cuando, si no me equivoco, cuando uno de los profetas, de los hombres de Dios que buscaba, ¿no es cierto?, buscaba esposa para su hijo, mandó a su siervo Eliezer a buscarle, ¿qué? Una esposa a su hijo. Así que la confianza era total de un siervo. Y él le pidió, hazme uno de tus jornaleros. ¿Por qué él le pidió, hazme uno de tus jornaleros? Porque él sabía que la casa, el hogar, era un lugar de paz, de armonía, de tranquilidad. Que la casa del padre era algo familiar. Y que él no se sentía todavía como un hijo de vuelta al seno del hogar. Por eso estaba pidiéndole, hazme como uno de tus siervos, porque todavía tenía esa clase de pensamiento que él no era hijo. De vuelta a la casa de su padre, que le dijo, hazme uno de tus jornaleros, que no voy a estar en el seno del hogar, donde el seno del hogar hay conversaciones familiares, hay comidas familiares, hay armonía dentro del hogar y de la familia, y él no se sentía todavía siendo un hijo de vuelta. Así que él era un jornalero. Y así se sentía. Y es así también que se sienten como jornaleros muchas veces hombres y mujeres jóvenes que un día estuvieron en la casa del Padre, que ahora hablo de la iglesia, que estuvieron en el seno de la iglesia y por cuanto abandonaron el seno del Padre, cayeron en la droga, en el alcohol o en diferentes situaciones en su propia vida, que abandonaron la iglesia del Señor. Cuando uno le hace la invitación, entonces ellos dicen, cuando deje de fumar, voy a ir a la iglesia. Cuando deje de tomar, cuando deje de hacer esto, cuando deje de hacer esto otro, cuando deje de hacer esto otro, voy a ir. ¿Y por qué tiene esa clase de pensamiento? Si Dios no le dice todavía, deja lo que estás haciendo, porque no se siente parte de ser un hijo de Dios. No se siente parte de ser un hijo de Dios. Pero aquel hijo pródigo era un hijo que había abandonado de la gracia de Dios, pero de la gracia de Dios estaba extendida para recibir de vuelta a su hijo. Cuando él ve a su hijo, dice que el padre, ¿qué hace? Corre, feliz y contento. ¿Qué es lo que hace el padre? Manda que le pongan un vestido, un anillo y que maten el becerro gordo. Que le den nuevas vestiduras. Le pone un anillo. El anillo en la antigüedad era el sello de la casa. Era como la firma cuando usted firma un cheque. Así que el anillo solo lo tiene el hijo. El que tiene herencia. El que tiene el sello. Así que dice, denle el anillo, pónganle el anillo, vístanlo con vestiduras. Y dijo, maten al becerro gordo. Este padre era compasivo, misericordioso, como decía, tardo para la ira y grande en misericordia, nuestro Dios. ¿Para quién era el becerro gordo? El becerro gordo es para la fiesta más importante que tiene un hombre de renombre en la sociedad en que vivía. El becerro gordo no se mata para recibir a cualquiera. El becerro gordo se mata para recibir a los reyes, a los hombres más importantes, a los que vienen a la casa del hombre hacendado y que son de renombre. Por lo tanto, el becerro gordo lo matan para el hijo. Cuando llega el hermano mayor, se enoja. Le dice, ¿por qué esta fiesta? ¿Qué está sucediendo en esta fiesta? Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle,
y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse todos. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y oyó la danza. Mire que es importante, oyó la música y oyó la danza. Oyó la música y la danza, que es la expresión del gozo, de la alegría y del contentamiento, ¿no? Porque cuando nosotros cantamos, adoramos, glorificamos a Dios, cantamos alabanza. Y en la cultura pasada, la alabanza era la expresión del gozo de un pueblo, de una nación que estaba en fiesta. Y el padre estaba de fiesta porque su hijo, a quien él amaba y que nunca había dejado de amarlo, siempre lo amó, lo recibió de vuelta al seno de su casa. Y le perdonó. Versículo 26, llamando a uno de los criados, le preguntó el hijo mayor, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó este hombre mayor. No quería entrar y salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, que ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Este hijo mayor es una figura. Es una figura de los fariseos. Este hijo mayor es la figura de los fariseos que no quieren que los demás entren, que no quiere o que no creen que Dios puede perdonar a un pecador. Hace años atrás leí un libro que se llama, se me olvidó el nombre. Bueno, el código real. No lo leí entero, pero leí alguna. Y en este código real hablaba de la historia de dos rabinos en la antigüedad. Uno llamado Eliel y el otro Shamal. Puedo equivocarme de quién es quién. Pero en la historia de esto era que estos rabinos, uno de ellos, Shamal, decía que ningún hombre, ningún gentil, nunca alcanzaría la salvación, nunca sería salvo. Eso lo decía Shamal, que lo que quiere decir que ningún hombre fuera de la cultura judía sería salvo. El otro decía que sí podría alcanzar salvación y vida eterna si se convierte al judaísmo. Por eso usted ve muchas veces las historias que tiene que ver a veces por Facebook. No sé si usted en algún momento ha visto que hay predicadores en Israel que predican el Evangelio y hay mujeres que predican el Evangelio. ¿Lo ha visto alguna vez o no? Y a las mujeres cristianas que predican el Evangelio en Israel, estos fariseos los escupen y les pegan. Yo lo he visto por video. ¿Por qué? Porque nunca le ha llegado, porque nunca aceptaron a Jesús, el Mesías, como su Salvador personal.
hasta el día de hoy, ellos lo esperan. A diferencia de nosotros, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Lo que quiero decir con eso es que estos hombres, como este fariseo, como este hombre, el mayor de los dos hijos, representa el pensamiento fariseísta e hipócrita, porque él le dice a su padre: yo nunca te he desobedecido, nunca he hecho esto otro, y tu hijo perdido, porque es imposible que ese hijo mayor nunca se haya equivocado, nunca haya pecado, nunca haya transgredido la ley. Pero como era un hipócrita, no podía aceptar que su hermano menor, que había sido un hombre que había gastado la herencia de su padre, que se había ido con mujeres y que había hecho montones de cosas que eran incorrectas, pudiera volver al padre arrepentido, y no podía aceptar que el padre lo recibiera en el seno del hogar, que hiciera una gran fiesta, que le pusiera el anillo, el sello, que lo vistiera de vestiduras resplandecientes, de túnicas, y que matara el becerro más importante en medio de la sociedad, que fuera para este hijo que él lo consideraba un hijo pecador, alejado, que nunca alcanzaría para él la salvación. Pero el Padre misericordioso lo recibe. Eso es lo que hace el Padre. Eso hace la gracia de Dios en la vida de hombres y mujeres en esta época. Algunos dicen, ¿seremos hijos de Dios? Nosotros somos hijos. Abba Padre, una palabra aramea. Abba Padre, papito lindo. Él es nuestro Padre, compasivo y misericordioso, como dije al principio, tardo para la ira y grande en misericordia, que extiende su mano para recibir a cada uno de los hijos, que aunque sus hijos cometan errores y faltan y tengan falta, siguen siendo sus hijos, y en algún momento cuando el hijo vuelva, el padre se regocija, corre, lo abraza, lo besa, lo viste de vestidura resplandeciente, le pone el sello que representa el hombre y la mujer sellado por el Espíritu Santo, mata al becerro gordo, lo sacrifica al becerro más importante de su rebaño, al más caro, al más importante, que solo se matan para reyes y hombres de renombre en aquella sociedad. Así lo hace el Señor. Por eso la Escritura dice, por eso decimos siempre que hay fiesta en los cielos cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. Jeremy, cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo es nuestro Padre? Misericordioso. ¿Cómo es nuestro Padre? Amoroso y compasivo. Él nos ama. Él amaba a su Hijo. Por eso lo recibió. Por eso, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna. Así que todos nosotros somos hijos. Y algunos de nosotros en algún momento, como el hijo pródigo, hemos dejado la casa del Señor. Y hay muchos hijos que tienen que volver a la casa del Padre. Hay muchos que en algún momento el Padre los va a llamar, los va a recibir. Porque este Padre en esta época no vino a juzgar, sino vino a rescatar lo que un día se había perdido. Porque como dice la Escritura,
que Él es un Padre amoroso y compasivo, Él nos impartió su gracia. Ninguno de nosotros somos merecedores de la vida eterna, de la salvación de nuestra vida, porque no hemos hecho nada para ganar. Pero por misericordia, el Señor nos llamó y nos recibió como sus hijos. Él nos llamó, como dice la Escritura, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable? Es Cristo el Señor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el sermón del monte Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él es nuestro Padre, nuestro Dios, a quien adoramos y glorificamos.